Bienvenidos, qué día bello y la gran oportunidad de presentar y de lanzar este proyecto, Diálogos de Saberes entre el Humanismo y la Ciencia, un proyecto que une a dos universidades de la región, a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Universidad de AFIT. Es el resultado de mi trabajo de doctorado, en el cual tuve el privilegio de formarme en la UPB, con mis profesores, mis compañeros y aprender un montón alrededor de la pregunta por la filosofía. Este diálogo de saberes fue el resultante de una serie de conversaciones con científicos y miembros de la comunidad cultural y educativa alrededor de una pregunta, y es la imaginación. ¿Es la imaginación una capacidad que puede ser convergente entre la ciencia y el humanismo? Esa fue mi pregunta en el marco del doctorado, y hoy la pregunta que queremos trasladarles desde la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de AFIT a la comunidad en general. Entonces los voy a dejar primero con un promo de algunos de esos capítulos. Son 9 conversaciones que iremos presentando semanalmente y quiero irlos antojando un poco de qué es lo que se van a encontrar con esta serie de conversaciones entre la ciencia y el humanismo. Estas son las voces de los humanistas y de los científicos a propósito de esa gran pregunta por la imaginación. Para mí la imaginación es sinónimo de libertad. Pues finalmente la imaginación es un atributo intrínsecamente humano. Y en ese sentido, la imaginación misma se convierte en un derecho. Imaginar mundos posibles, personajes que no existen. Romper ese prejuicio de que la imaginación es solo infantil. La imaginación no suele ser un chispazo, sino más bien un proceso. Casi todo lo que nos hemos imaginado lo hemos vuelto realidad. Y el planteamiento de una hipótesis es un acto de imaginación. Es decir, en la ciencia la imaginación juega un papel fundamental. ¿Cómo ves esa conexión entre ciencia y humanismo? La naturaleza nos ha demostrado que no hay diferencia entre el pensamiento estético y lo que llamaríamos el pensamiento científico. La formación ciudadana, los lenguajes simbólicos, los lenguajes filosóficos y el arte. Esas 4 dimensiones deben complementar la formación en ciencia. Porque es que el humanismo y la ciencia nacieron como con la pregunta de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. Y el desarrollo del pensamiento crítico es la capacidad de indagar, es la capacidad de hacer preguntas. Y eso pues es la base de la ciencia. Las artes avanzan a través de preguntas. Yo creo que la ciencia también. Yo me imagino que los científicos también necesitan tener mucha imaginación. La imaginación nos daba herramientas suficientes para pensar que lo íbamos a lograr, pero la materialidad es más compleja. La imaginación es absolutamente fundamental en las ciencias naturales. Yo creo que a veces la enseñanza de la ciencia ha olvidado la imaginación. La imaginación, en últimas, es nuestra forma de simular el mundo y de modelarlo y de prever el futuro. Hay que volverle a decir a las personas, oye, eso que te gustaba de niña, hay que volver a traerlo, porque te hace falta, te da alas. Entonces mira que se puede vivir imaginando e inclusive revolucionar el mundo en cualquier momento, en cualquier edad. Aquí básicamente escucharon un poco las voces que van a encontrar alrededor de estos capítulos que iremos presentando semana a semana alrededor de la pregunta por la imaginación, algo que es tan común a todos, hablamos todo el tiempo de ella, pero muchas veces no sabemos cómo funciona y que probablemente aquí nos puede dar luces para que sean útiles a la educación sobre todo. Y hablando de educación, pues qué mejor manera de lanzar este ciclo de conversaciones y de diálogos que con alguien a quien admiro, mi rector, porque me acabo de graduar del doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy tengo el privilegio de tener al padre Diego, que es mi colega, mi compañero, una persona que admiro profundamente, pero además filósofo, teólogo, y sin duda tendrá mucho que aportar a esta conversación sobre la imaginación. Entonces, padre Diego, gracias por este diálogo, porque además en medio de esto es 2 universidades haciendo una conversación sobre 2 de las cosas que más nos mueven en la vida, que es el humanismo y la ciencia como proyecto universitario, y pensar si hay cosas que nos unen y si de pronto la imaginación es una cosa de esas. Eso fue mi conclusión al final del doctorado. Bienvenido y gracias por esta conversación. Un saludo muy especial a la doctora Claudia, mi amiga. Estamos aquí, yo me siento en casa, estamos grabando este programa aquí en la Universidad AFIT. Y por supuesto también este es el momento para agradecerte, Claudia, desde la Universidad Pontificia Bolivariana por haber querido incrementar y hacer ese aporte de nuevo conocimiento
a la ciencia a partir de este ejercicio de rigor científico que has hecho en ese apasionado camino de la filosofía. Y creo que te pusiste un tema, un asunto, una gran pregunta que se convierte también como para todos nosotros en una oportunidad de recrearnos a partir de la imaginación. Yo sí estoy convencido que la imaginación es ese lugar donde se encuentra la ciencia y lo humano, además porque recordemos que pues, la ciencia lo hace un ser humano y ese ser humano es el que tiene la capacidad también de imaginar. Aquí hay una cosa muy linda porque tal vez escuchándote ahora, ¿qué es lo que nos une, qué nos separa? Pues lo primero es una buena noticia, que la imaginación es una facultad ontológica de todo ser humano, pero al mismo tiempo la imaginación es la facultad que nos hace singulares, porque ningún ser humano en la historia ni en la simultaneidad seríamos capaces de imaginarnos lo mismo. Entonces yo creo que la imaginación nos une como humanidad, pero al mismo tiempo es lo que nos hace singulares. Wow, ese es nuevo, ese me podría haber servido para la tesis. Padre, yo quiero contarte un poco cómo ha sido como el camino de estos diálogos. Y ha sido, cuando yo decido abordar el proyecto de tesis, obviamente acudo a dos filósofos que son Ortega y Gasset, de una tradición raciovitalista española, y Martha Nussbaum, una tradición americana de los liberales, pero ambos con tres preocupaciones comunes, que yo creo que son comunes para nosotros también. Uno, el avance de la técnica y el progreso a expensas de lo humano. Tanto Ortega y Gasset lo hacen en la meditación de la técnica, Martha Nussbaum habla de esa crisis silenciosa, ambos preocupados por el rol de la educación, en cómo tejer, cómo lograr equilibrar el progreso científico y técnico con el humanista y la pregunta sustancial a la que nos dedicamos nosotros en la educación superior, y ambos filósofos que hablaron de la imaginación, Nussbaum hablando de la imaginación narrativa y Ortega y Gasset hablando de la imaginación creadora. Pero imagínate que a raíz de eso quise hacer un contraste con las personas que viven el mundo del arte y de las ciencias y preguntarles ellos cómo ejercían ese rol de la imaginación, y eso dio cuenta o dio paso a este proyecto que es el de Diálogo de Saberes. Y hoy yo quiero aprovechar y preguntarte, como filósofo y como teólogo, y ahora me hablas de la facultad de la imaginación como una facultad ontológica, donde me entregas un aporte nuevo, y es que nos hace, nos hace humanos, pero a la vez nos hace únicos, y es lo siguiente: todos los días a nosotros como rectores nos preguntan por el futuro de la educación, nos preguntan por el futuro del mundo en general, y de alguna manera la imaginación es una facultad futuriza, o sea, lo que le permite a uno pensar el futuro. Desde la universidad, ¿tú cómo ves ese escenario de la imaginación como una capacidad a cultivar en nuestros estudiantes que facilite que podamos construir un mejor futuro? Claudia, mira, yo voy a hablar un poco de la experiencia. Llevo 40 años en la UPB y compartirle a partir de esta pregunta una experiencia muy simple. Nos venimos haciendo la pregunta ¿cómo aprende el ser humano? Recordar que en el campus de la UPB pues hay niños de 5 años en adelante y que en los últimos años los sacamos de los salones y nos hemos propuesto diseñar un modelo de educación a partir de la curiosidad. Entonces estos niños ya no están en los salones y ustedes van al campus y van a ver los niños en toda la universidad y vestidos de médicos, haciendo ingenieros, conversando, entrevistando en inglés. Y hay una experiencia muy particular que creo que hace la síntesis un poco de lo que usted encontró en este ejercicio de búsqueda, y es esta experiencia. Yo salí a la rectoría y al frente de un jardín y yo vi una niña de 5 años agachadita, investigando, consultando, la vi muy concentrada, cogió una hojita y la partió. Al momentico ella se advirtió que yo estaba ahí y me dijo, hola padre, y yo le dije, ¿y tú cómo te llamas? Y yo, me llamo Sofía. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sofía? ¿Qué estás aprendiendo ahí? Y me dijo, mira padre, yo creo que la clorofila de esta hojita puede estar la respuesta al cáncer. Este ejemplo lo pongo porque fíjese cómo se junta, ahí está lo humano,
pero está también a partir de la curiosidad, la capacidad de imaginar qué tiene esta niña que además ya se está graduando de doctora, es que es una investigadora, está investigando y está encontrando a partir de esa capacidad que le estamos diciendo a los niños, salgan, activen la curiosidad, imagínense, creen, porque sí creo que estamos convencidos que hoy la universidad, ella como un asunto de la humanidad, está llamada a una reflexión. Y es que hoy tenemos todavía una universidad, en cualquier geografía del mundo, muy disciplinada. Y entonces nos falta esa oportunidad del relacionamiento de las disciplinas, de esas conversaciones raras, que son las que hacen posible imaginar unos futuros posibles, distintos, disruptivos, porque yo creo que la universidad ella en sí misma, hoy como las tenemos por departamentos y por programas, entonces yo creo que ahí de entrada la misma propuesta curricular, yo creo que mata la curiosidad, mata la capacidad de imaginación, pues porque uno metido en una sola disciplina creo que imagina poco. Imagínate que en esa exploración uno de los hallazgos con los que me encontraba era que la imaginación como facultad mental tenía una particularidad, y es que para que sea productiva, verdaderamente tiene que hacer una conexión con pensamiento crítico, porque si no se vuelve como muy fantasiosa y probablemente no necesariamente conduce a un resultado en particular y concreto. Tenía que estar conectado con las emociones, y ahí me trajiste la memoria con Sofía, el asombro como una emoción de impulso a querer saber, a querer preguntarse, y también como la comprensión, comprender, conectar como pensamiento y emoción alrededor de una facultad que hace que diseñemos futuros. Y me diste una clave y yo quiero profundizar en esa, y es cómo diseñar estos ecosistemas educativos y una educación superior que contribuya a desatar esa capacidad. Tú me dabas ahora pistas de cómo liberar a los niños en un campus, integrar trayectorias de colegio con universidad, cómo construir ese campus imaginativo o esa educación imaginativa para nosotros como universidades. Yo creo que las grandes posibilidades es porque la universidad ese es el lugar de multiplicidad de relaciones. Es que los aprendizajes están en la relación. Entonces yo creería que la propuesta tiene que ser, pues naturalmente una universidad, su propuesta tiene que ser, venga que aquí su tiempo y su talento va a ser muy bien invertido porque usted va a poder realizarse como ser humano. Yo creo que tal vez nos perdimos fruto de todos esos modelos de economía que las que nos tienen un poco atrapados y un poco redireccionados, nos quitaron como la creatividad a la universidad y a esa universidad original, porque estamos como respondiéndoles al mercado. Yo creo que tenemos que volver al origen de la universidad, donde la realización del ser humano pues es realmente lo más significativo, ¿cierto? Y entender hoy la universidad como un sistema de experiencias significativas, inclusive a partir del asombro. Y el asombro aparece en la conversación, la capacidad de disfrutar lo que es distinto, el que piensa distinto, la multiculturalidad, inclusive aprender a disfrutar como esa estética de la diversidad, que es la que nos cuesta. O sea, llegar a ser unidad de sentido a partir de la diversidad. Yo creo que ahí todavía no hemos entendido qué es universidad, porque como llegamos a la universidad por un programa y nos quedamos ahí instalados y nos hacemos profesionales y recibimos un título simplemente ahí, pero la universidad es mucho más, porque la universidad es un mundo de relaciones. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer una invitación precisamente para entender ese lugar que termina siendo el templo de los aprendizajes significativos para la vida, donde son las relaciones. Por eso yo creo que la universidad tiene que proporcionar conversaciones y distintas. Yo le comparto que el año pasado pues tomamos una decisión en la universidad, no fue fácil, pero hoy significa mucho, que fue traer la Facultad de Medicina de Robledo para el campus de Laureles. Y me acuerdo que los muchachos, los padres de familia, algunos profesores decían, no, es que aquí en Robledo estamos aquí solitos nosotros los médicos. Y les dije, ese es el problema, que ustedes se están formando solamente como médicos. Y un médico necesita más contexto, necesita más conversaciones. Y fue mi argumento, yo les decía, yo me imagino
fue la expresión que le dije. Yo me imagino un médico de esta universidad, fruto de unas conversaciones con historiadores, con teólogos, con filósofos, con comunicadores, aquí hay niños, aquí hay personas adultas. Si ustedes nos permiten tomar esta decisión, ustedes van a quedar mucho más universales, porque la universidad lo que nos permite es tener un conocimiento muy universal de la vida a partir de las relaciones, de las interacciones, y no quedarnos hoy no solamente en el mundo profesionalizante, ni tan especializado, que es donde creo que nos estamos un poco perdidos como humanidad, y la universidad no ha podido encontrar cómo hacer una propuesta para que tengamos también una visión más holística de la vida. No, y me encanta ese ejemplo que estás dando, porque una de las cosas con las que me encontraba en la mayoría de las entrevistas y conversaciones, al igual que en la indagación teórica, era la relevancia del diálogo activo entre múltiples, porque en últimas te permite, una de las cosas que tiene la imaginación es ponerse en los zapatos del otro. Entonces el médico que solo se ve con médicos, que habla con médicos, se le impide encontrarse en los zapatos de los demás, de aquel que además con quien se van a tener que encontrar múltiples veces, personas que no hablan su propio lenguaje, personas que no entienden su disciplina, pero con quienes van a interactuar. Entonces te quiero compartir una serie de promos donde hay 3 de nuestros entrevistados en esta serie: Ignacio Piedrahita, escritor, Yoman, nuestro decano de filosofía de la UPB, y también la mirada de Brigitte Batiz, y de pronto de ahí derivamos a ver qué más podemos jalar de esta conversación. En la actualidad hay una separación enorme entre ciencia y humanidades en general, precisamente por el privilegio que se le ha dado a las ciencias. Cómo entender esa capacidad de la imaginación, y de pronto cómo en el cultivo de ella pudiéramos encontrar un vínculo entre ciencias y humanidades. El vínculo es un hecho. Es decir, en la ciencia la imaginación juega un papel fundamental. Los lenguajes simbólicos, los lenguajes filosóficos y el arte deben complementar la formación en ciencia. Yo creo que a veces la enseñanza de la ciencia ha olvidado la imaginación. Estamos conversando sobre humanismo, sobre ciencia y sobre todo sobre imaginación. Porque yo creo que todo nace de imágenes, y no solamente como fuentes de pensamiento, sino como fuentes de acción y de decisiones en la vida. Romper ese prejuicio, ese paradigma de que la imaginación es solo infantil. Entonces mira que se puede vivir imaginando e inclusive revolucionar el mundo en cualquier momento, en cualquier edad. La imaginación sirve para cualquier cosa. Lo importante es atreverse a imaginar, a gozarse el mundo a partir de la imaginación. ¿Cómo entiendes la imaginación como una capacidad? Para mí la imaginación es sinónimo de libertad. La ciencia, pese a todos los desarrollos que ha tenido, ha perdido la imaginación. Lo que la imaginación le aporta al humano es la capacidad de trasplantarse, construir una gran hipótesis alternativa para todo. Hay que volverle a decir a las personas: oye, eso que te gustaba de niña, hay que volver a traerlo, porque te hace falta, te da alas. Entonces yo te debo confesar que una de las cosas que más me impresiona en esto es que nos quedamos en una idea de la imaginación muy infantil. La mayoría coge la imaginación como una facultad y una práctica de los niños, lo cual es una belleza. Ser grandes. Exacto, pero parece como si la cercenáramos cuando crecemos, cuando la ejercitamos todos los días, porque en últimas todos los días estamos imaginándonos el paso siguiente, o sea, como el futuro. No sé, escuchándolos a Brigitte y a Ignacio y también a Yoman, como qué emoción o qué intuición te genera esa pregunta por la imaginación entre el humanismo y la ciencia. Yo aprendí ahí que la imaginación es la capacidad también de crear algo nuevo interiormente, que yo creo que ahí juega un papel muy importante en esa relación entre la ciencia y lo humano hoy, esos aprendizajes a partir de la naturaleza. Yo creo que estamos por fuera de la naturaleza, apenas venimos siendo como conscientes que somos parte de ella, y yo pienso que hoy la universidad
y voy a hablar particularmente en términos de agradecer lo que significan los dos campus de estas dos universidades, ¿cierto? La Universidad Parque y el Ecocampus también. Yo creo que ahí hay unos elementos muy importantes que apenas estamos siendo conscientes, porque la universidad no es simplemente un conjunto de salones, de compartimentos donde veníamos y nos íbamos. Y miren las experiencias que vivimos hoy, de cómo el campus se vuelve ese mundo de relaciones, de un montón de interacciones que queremos estar en la universidad. A mí me tocó la universidad, creo que también a ti, que íbamos, estudiábamos y nos íbamos. Ahora queremos estar ahí porque hay unos aprendizajes, porque la universidad en sí, ella en sí misma, como se presenta hoy, es el potencial de imaginar futuros posibles, que creo que para eso es la universidad. Ahora que te escuchaba me decías lo del interior y te quiero decir algo, un hallazgo que me sirve mucho tu saber como teólogo, y es, obviamente cuando uno habla de imaginación y de creación aparece un montón de las imágenes, la capacidad de proyectar, la capacidad como, siempre hay una posibilidad como del afuera, pero varios de los expertos decían la importancia del silencio, de la introspección y de quedarnos quietos, y decía, hemos perdido la capacidad del ocio, de quedarnos sin hacer nada, y en ese orden la imaginación se disminuye. Entonces ponían el ejemplo de cuando uno era niño y los papás lo dejaban a uno en una fiesta y no había tablets, no había nada, entonces uno como que, ¿qué hacía? Se aburría. Y como se aburría, le tocaba inventarse un montón de cosas. Entonces hubo una cosa preciosa y era como el afán. Por ejemplo, Daniela Abad fue muy específica como cineasta, decía, es tan importante el silencio, la quietud, para dejar como que la taza esté vacía y se pueda llenar. ¿Qué tiene para decirnos el mundo de lo espiritual en ese ámbito que a veces uno en la educación habla tanto de la mente? Ahora, gracias a Dios, hablamos del corazón y de las emociones que antes no estaban muy en este plano, pero lo espiritual, lo trascendente en este ejercicio. Claro, yo creo que esa es la buena noticia que tenemos servida en cada instante para nosotros como seres humanos, y es que esa imaginación en términos de lo espiritual, de esa región interior, de esa inteligencia interior, es la capacidad de contemplar. Y entonces cuando tú hablas de ese silencio, de esa introspección, yo creo que tiene que ver con una cosa muy elemental, que es la capacidad de estar en el aquí, en el ahora, para resignificar el contexto, porque es el contexto, yo no me estoy imaginando un vacío totalmente como la nada, porque realmente somos capaces de imaginar, es por el back que tenemos, por la historia, las conversaciones, todo eso que somos fruto de tejido de un montón de relaciones, de miradas, de abrazos, de todo lo que somos hoy, es lo que nos permite imaginar. Si estuviéramos en relación con un vacío de aquí para atrás, no seríamos capaces de imaginarnos nada. Entonces yo creo que hay que agradecer ese pasado, que es el que nos permite inclusive imaginar el futuro. La imaginación tiene una limitación, no es capaz de imaginar el instante, pero sí es capaz de crear algo nuevo a partir de la experiencia vivida y de proyectarse. Entonces yo creo que ahí, como seres humanos, tenemos, desde el punto de vista de la imaginación, me comprometo a leer tu tesis. Porque en este aprendizaje que estamos realizando como humanidad frente al tema de la inteligencia artificial, pues que la diferencia es enorme, porque la inteligencia artificial nunca tiene contexto, y el contexto es el que nos permite imaginar. Esta conversación te permite a ti y a mí imaginarnos algo nuevo, pero es porque se está dando, porque tenemos contexto. Entonces, tener contexto, estar en la realidad, estar conectados en la aquí y en la ahora, aprender a ser mucho más conscientes, incluso cuando nos estamos bañando, de ser conscientes de esa agua que está tocando nuestro cuerpo. Creo que ahí ya nos imaginamos un día distinto y nos disponemos para algo nuevo, para llegar a la oficina, a la universidad, donde los amigos. Entonces, el nivel de conciencia es la que nos permite también valorar y resignificar lo que sigue, porque la imaginación está al servicio de lo que sigue, pero es originada por lo que pasó. Entonces ahí hay un asunto muy maravilloso. A propósito de la inteligencia artificial, ahora que hablabas del corazón, por supuesto, y como tres inteligencias hoy muy particulares en el ser humano, y grandes oportunidades que tenemos hoy para resignificar el sentido, como la inteligencia ancestral. Yo creo que
volver a nuestros orígenes, revisitar esos orígenes de donde venimos. La inteligencia adaptativa, creo que fundamental, recoge un poco todas las capacidades también de Martha Nussbaum y la inteligencia artificial, pero en mi criterio, un poco desde el punto de vista teológico, yo creo que tenemos al servicio en cada instante una inteligencia que es superior, que es la interior, que es la IA, que es la inteligencia del amor. Porque ese modo de inteligencia es el que me permite crear. Yo creo que todos tenemos experiencias de amor. Y cuando uno se siente amado, uno crea un mundo nuevo. El otro tiene la capacidad de crear mi vida de manera nueva, inclusive cuando me dice te amo, te quiero. Entonces, bueno, lo dejo para la reflexión porque tal vez esa IA ha estado muy por fuera de la conversación, inclusive dentro de la educación, porque no hemos puesto también la capacidad de amar, esa IA, esa inteligencia del amor, en términos de esa construcción como seres humanos. Me encanta y te voy a contar una historia. Cuando yo hice mi maestría en filosofía, que la hice en la Complutense en Madrid, mi tesis se trató sobre el amor como razón vital, era el amor como razón vital en Ortega y Gasset, y para Ortega y Gasset el amor es un acto de comprensión. Dice, realmente el acto más alto y más grande, y por eso más, digamos, más expresivo, es esa inteligencia que logra generar comprensión, porque uno ama, uno comprende al ser amado. Solo al que reconoces y amas lo comprendes. Pero lo que te iba a contar era cuando yo elegí el tema, mi profesor de filosofía en la universidad me dijo, sí, pero no le pongamos al título amor. Y yo, pero pues es que la tesis es sobre el amor. Me dice, no, es que eso lo pone como en un rango lo sentimental. Entonces eso me hace pensar tanto en esos conceptos que vamos como transgrediendo en el tiempo. El amor termina siendo un sentimentalismo que la gente no termina entendiendo el poder inmenso de esa inteligencia, de esa IA de la que tú hablas. Y lo mismo pasa con la imaginación. Termina reducida a un acto de fantasía o un lujo, a una evasión, como dejar de fantasear. Y nos terminamos olvidando de que, por ejemplo, el amor nos mueve hacia la comprensión del otro y la imaginación nos mueve hacia la realidad de lo futuro. Claudia, te quiero compartir ahí un poco académicamente porque en esa búsqueda que hice también en mi doctorado, que fue un poco en el tema de la fenomenología, mi tesis se titula Don y Plenitud. Es una conversación entre la fenomenología filosófica y la teología. Y entonces, claro, la filosofía es la capacidad de pregunta y la filosofía desde los griegos se hace la pregunta por el ser. Y yo me encontré con una cosa maravillosa, porque es que la teología se pregunta es por otra experiencia que está distinta al ser. Y para mí la pregunta fundamental, la que ojalá la ciencia fuera capaz de responder, es ¿alguien te ama? Porque nos hemos preguntado siempre quién soy, y el ser. Pero la pregunta, si yo soy capaz de responder la pregunta teológica, ¿alguien te ama? Pues yo creo que estoy es en el mejor de los universos. Para recrearme, para soñar, para pensar, me puedo permitir crear lo que quiera. Porque el amor, como dice también Agustín, no daña, ama y haz lo que quieras. Que yo creo que como universidades tenemos que conectarnos todos, como comunidad, no hacer las diferencias de niveles de aprendizajes, de categorizaciones que tenemos en la universidad, sino yo creo que aquí llegamos todos para entender que somos construcción los unos de los otros y que si esos modos de relación están mediados por el amor, pues nos estamos cultivando y nos estamos humanizando. Y yo creo que un ser humano, cuando encuentre la plenitud, es un potencial de un científico increíble que hace capaz de encontrar respuestas como lo hacía Sofía, muy elementales. A mí me encanta cómo ha derivado la conversación porque, mira, una de las cosas más relevantes a mi juicio del poder de la filosofía es hacerlo cotidiano. Porque a veces la filosofía aparece como conversaciones muy elevadas y resulta que todos los días nosotros hacemos filosofía, o sea... Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, son las preguntas. Yo que soy administradora de pregrado, entonces me preguntan qué quiere una administradora en el mundo de los negocios con el mundo de la filosofía, y yo digo todo. Nos gustan las preguntas y nos gusta resolver problemas. En últimas, parte de lo humano es hacerse esas preguntas.
Y te lo pongo aquí porque quiero conectar, quiero ver otros 3 de nuestros invitados y para que con eso podamos nosotros dar por iniciado este tema de diálogos, pero sobre todo alrededor de un asunto, y es como la fuerza del amor, ya que me lo pusiste sobre la mesa, como ese motor que, como decía Santo Tomás, mueve la voluntad. En la imaginación un poco pasa lo mismo, tú tienes la fuerza de imaginarte en los zapatos del otro y te hace que te permite ubicarte en la comprensión y en el amor hacia el otro, que es un concepto que traía tanto Marta Nussbaum alrededor de la imaginación narrativa. Y quiero pues como mostrarte estos 3 pedazos de otros de nuestros invitados que se dieron el lujo de hablar de la imaginación desde la ciencia, las artes y un poco también como desde el desarrollo de la educación. Me he dado cuenta que la imaginación no suele ser un chispazo, sino más bien un proceso. Mucha parte de la imaginación viene de las propias vivencias, de la realidad. Pero ¿qué piensas, por ejemplo, de aquellos que no hacen parte del mundo de las artes, de la creación, que están formados como en eso que se llaman esas cosas duras? La imaginación cabe ahí. Las artes avanzan a través de preguntas y yo creo que la ciencia también. Yo me imagino que los científicos también necesitan tener mucha imaginación. Realmente creo que lo que nos hace humanos es la capacidad de imaginar. Es decir, si yo me voy a lanzar a explorar es porque me imagino o espero o añoro que hay una cosa al otro lado. ¿Cómo generar un mayor diálogo entre el humanismo y la ciencia? Las veo juntas porque es que el humanismo y la ciencia nacieron como con la pregunta de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. El hecho de que un programa de una ingeniería o de un programa de ciencias no tenga cursos que den a entender que yo estoy siendo humanista en la formación del científico o del ingeniero, no quiere decir que no lo logre hacer. No sé si es el mito o el estereotipo que piensa que los científicos no usan la imaginación o no son imaginativos, y eso no es cierto. La imaginación es absolutamente fundamental en las ciencias naturales. La comprensión exige plantear una hipótesis, y el planteamiento de una hipótesis es fundamentalmente un acto de imaginación. Tal vez la imaginación se tenga que combinar con otras capacidades para poder traducir en esa hipótesis que la ciencia valora tanto. Padre, y ahora me decías que te vas a leer la tesis, y yo espero que así sea, porque me gustaría conversarla contigo, y es que la fase final de la tesis tenía un propósito, y era plantear cómo un proyecto educativo podía ser imaginativo. Y de allí me encontré con cosas que tocan el currículo, sin duda, como escuchabas al decano de ingeniería, dice, pues no, porque no vean una materia de imaginación no quiere decir que no la estén activando, o no vean una materia humanista, no la estén viendo o no la estén sintiendo, se introduce al currículo. Pero hay cosas como de diseño de la universidad, como dices tú, el ecocampus o la Universidad Parque, se diseñan para generar mayor creación y posibilidad. Entonces me gustaría escucharte desde la perspectiva de lo que hace uno como rector, que es tratar de diseñar una universidad que cultive una serie de competencias, y dentro de esas competencias que le sirvan al desarrollo humano, técnico, pero sobre todo sensible y de florecimiento de la vida en nuestros jóvenes y en quienes pasan por la universidad. Cuando has estado en la tarea de ese diseño de la universidad, ¿cuáles han sido esas variables para ti sustanciales que debería tener un proyecto de educación superior para responder a esa tarea o esa demanda de un futuro más humano y más conectado entre ciencia y humanismo? Yo he podido aprender en mi experiencia y últimamente en ese servicio que presto, y entender la universidad también como una plataforma de un montón de relaciones, de lo estético, del arte, del deporte. De hecho, mi agenda la ocupo más en los niños de primaria y del colegio. Yo me dediqué, para poder entender que lo que sigue, pues hay que escucharlo. Entonces yo creo que hay una invitación también
para que nos salgamos un poco de esta rigidez tan disciplinada que es una universidad. Y yo creo que los rectores tenemos una gran responsabilidad, una gran oportunidad, y es de que en el campus tengamos conversaciones. Yo creo que hay que hablar mucho con los niños. Ahora estamos iniciando un programa muy bello de genuina curiosidad, entonces son los niños los que se sientan a preguntarle al nuevo decano, Juan Francisco. Ahí están unas preguntas que como adulto dice, ¿usted dónde sacó esa pregunta? Y te pone en calzas prietas, pero te pone a reflexionar, a pensar distinto. Yo creo que la universidad hoy tenemos que entenderla desde todo el ciclo vital. A la universidad hay que buscar la manera de que lleguen niños. O por lo menos si no los traemos, yo creo que todos sí tenemos la responsabilidad de conversar con los niños, allá en la familia, en el parque, donde los encontremos, en un centro comercial, pero también hay que conversar con los grandecitos. Porque a la universidad le falta mucho de entenderse desde el origen, pero también hemos perdido la oportunidad de entendernos desde lo sapiencial, porque como entonces la universidad es la científica y el rigor científico, y yo creo que también nos podemos imaginar una universidad de abuelos, donde los abuelos vengan a conversar cómo han tejido las historias, para aprender de ellos lo que no tiene la inteligencia artificial, porque no tiene el contexto que tiene el abuelo. Entonces yo creo que si fuéramos un lugar de conversaciones de todo el ciclo vital, los aprendizajes serían de un nivel y nos podríamos permitir en imaginar un país distinto. Y traes, yo creo que una cosa preciosa, y es la intergeneracionalidad, o sea, la posibilidad de esas conversaciones, niños, jóvenes, adultos y más mayores, que conducen finalmente a que uno se vaya poniendo como en los zapatos del otro. Y yo quiero cerrar, uno de los hallazgos, tal vez el más relevante, estaba en una taxonomía que genera la imaginación, porque la imaginación puede ser muy útil para muchas cosas, pero hubo dos a mi parecer que me llamaron mucho la atención, que fue la imaginación narrativa y la imaginación creadora. ¿Y esto por qué? Porque esa dupla generaba una posibilidad de, uno, la imaginación creadora, generar creatividad, pregunta, ciencia, pero ojalá que esa ciencia y esa creatividad también tengan de reflexión y pregunta ética. Y por el otro lado, esa reflexión que te introduce la imaginación narrativa, la posibilidad de hacerse preguntas morales. La imaginación se usa un montón en los escenarios de los dilemas éticos y en los dilemas morales, porque en últimas uno se tiene que poner a imaginar cosas para ver si hace una cosa u otra, simular, pero cómo lograr que eso también sea creador, o sea, que no solo sea reflexivo, sino que también pueda crear, o sea, crear con reflexión y reflexionar con creación. Y ahí quiero darte como una última pregunta, y es, ¿de qué manera crees tú, tal vez, que en ese proyecto humanista, que es una universidad y científica sin duda, que uno pudiera pensar o construir un proyecto donde la imaginación nos facilite como la compasión, pero también eso que hablabas tanto de la inteligencia artificial, y es la pregunta sabia, porque en últimas nos vamos a diferenciar es por el que sepa preguntar, porque el acceso a la información y la velocidad que nos está ofreciendo la inteligencia artificial es elevadísima. ¿Okay? No, yo creo que ahí, pues yo creo que, y celebrar en este programa, quiero resaltar también pues esa gran oportunidad que tenemos como ciudad de esa conversación también del G8 con el G7, que se convierte también en la oportunidad de entender que juntos podemos además imaginar y crear un nuevo modelo de educación. Es que yo, mi querida Claudia, que podemos estar muy distraídos, pero la gran oportunidad que tenemos juntando capacidades, elevando el nivel de la conversación, pero a partir de lo simple, porque a veces, digámoslo, puede ser que nuestra conversación o está muy encopetada o estamos distraídos. Pero la gran oportunidad que tenemos de la mano de esta conversación que se amplía en el G8, en el G7, pues yo creo que nos deberíamos de centrar juntos a imaginar un modelo de educación, que yo estoy seguro que el ministerio per se no es capaz, pero nosotros yo creo que pudiéramos ponernos a tarea a partir de esta investigación que tú hiciste, de imaginar un modelo de educación donde podamos entender qué debe aprender un niño en el primer año, en el segundo año, porque la educación se parece, como decía el arzobispo esa semana, nos decía, la educación se parece
al ser humano que tiene un añito y se pone el vestido, pero ya cuando tiene 2 añitos ese vestido no le sirve. Entonces, todo el tema de la flexibilidad, la adaptación, yo creo que es un camino para encontrar eso que tanto hoy te preocupa, de cómo la educación tiene que volverse el puente entre lo humano y lo científico. Te voy a contar algo, es que yo creo que uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en todo este proceso también es el poder de lo colaborativo por encima de lo competitivo en los escenarios de construcción. ¿Y por qué te lo digo? Yo soy rectora de la Universidad de AFID y me estoy graduando de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y me pasó una cosa muy simpática, que cuando estaba en la celebración de mis grados y estoy vestida como Pontificia Bolivariana, me decían, pero tú eres la rectora de AFID, estás con el traje de la Pontificia Bolivariana. Y yo le dije, no, es que la universidad es una. La universidad es un concepto superior, o sea, nosotros lo que hacemos es integrar conocimiento, integrar saberes y celebrar que esta región tiene el poder y las capacidades en ciencia, tecnología, innovación e información que tiene, en ese G8, en el G7, en ese grupo de instituciones que en últimas lo que estamos garantizando somos de la sociedad, porque la universidad es un bien de la sociedad y un bien humano. Creo que me quedo con esa conversación que me deja sobre la mesa y es el poder del diálogo, porque la grieta no se teje por sí sola, o sea, el humanismo y la ciencia no se han separado porque no tengan su origen común, sino porque tal vez nosotros nos radicalizamos en nuestros sesgos alrededor de ellos, de lo que pensamos que es la ciencia y de lo que pensamos que es el humanismo, y no que ambos son frutos de la producción y del amor humano. Ambas son parte de la producción y del amor humano. Entonces, tal vez esta sea la forma de introducir estos diálogos de saberes, y es un poco hacerles la invitación a que se hagan preguntas, a que se permitan imaginar futuros posibles y también reflexionar cotidianamente sobre una capacidad que usamos todos los días, pero que olvidamos cómo funciona, qué se activa en el cerebro cuando estamos imaginando. Rosa Montero dice una cosa súper linda ahorita que tú hablabas de la memoria, padre, y es que uno usa las memorias para recrear, y Rosa Montero suele decir que la memoria es un acto imaginativo, porque uno siempre se acuerda distinto, o sea, de cada vez que uno cuenta una historia del pasado le añade algo que ya uno no sabe que es verdad y que no, y que me imaginé. Entonces tal vez este sea el momento de establecer este diálogo, padre. Mil gracias. No, claro, ya te iba a dar la palabra. Me inspiraste algo muy bonito, y además una provocación para esa tesis que continúas narrándole y contándole, sacándole hijitos, porque yo creo que pues la imaginación, como ya dijimos, es esa facultad que tiene todo ser humano, es lo que nos hace únicos. Pero ahora que cuando estábamos hablando de la conversación, yo creo que nos tenemos que atrever a establecer conversaciones de lo que imaginamos. Además, porque es que nada existe sin la conversación. Todo lo que existe es fruto de una imaginación, pero que se hizo conversación. Entonces, yo creo que esa imaginación continúa en la conversación, donde tenemos la oportunidad de formarnos a otro nivel. Padre, gracias por esta conversación. Y un mensaje para todos: ojalá se disfruten estos capítulos de Diálogo de Saberes, se den la oportunidad de pensar qué pasaría si no tuviéramos la capacidad de imaginar, dónde estaría la hipótesis y la pregunta científica, dónde estaría la creación, el cine, la literatura, qué pasaría con el desarrollo de la ingeniería y la técnica. O sea, esa capacidad de futuro que nos permite diseñar y crear, y que también nos permite reflexionar, y que obviamente se unan a esta tarea, y es lograr crear una imaginación que le sirva a un propósito superior humano, y es el de crear reflexivamente y reflexionar con capacidad transformadora y de creación. Muchas gracias, y padre, a ti gracias por estar aquí, y gracias por el privilegio que tuve de aprender en tu casa de conocimiento, que es Bolivariana. Y gracias porque nos permites también, tu vida es un currículum donde todos estamos aprendiendo. Gracias.
Finalmente la imaginación es un atributo intrínsecamente humano, es vital como una herramienta para poder estar siempre como especulando a partir de las posibilidades, de la viabilidad, de los tiempos, de los objetivos, de los propósitos y decir qué es lo mejor posible que podemos hacer para crear. ¿Qué hay detrás de la curiosidad? La comprensión del mundo, pues la idea de entender por qué, cómo operan las cosas. Nos hacemos preguntas porque queremos anticipar el mundo. La imaginación, en últimas, es nuestra forma de simular el mundo y de modelarlo y de prever el futuro. La imaginación está muy ligada a esa capacidad sorprendente que tiene el cerebro humano de poder suponer muchas cosas que no podemos demostrar, pero que en definitiva, si simplemente las puedo soñar, posiblemente sean reales. ¿Cómo cultivar esa capacidad de la imaginación en un contexto educativo? Es fundamental que toda la educación esté permeada por una lógica que nos lleve a recuperar el pensamiento sensible. ¿Cómo lograr conectar nuevamente al ser humano con su esencia? Tenemos que estar usando la imaginación para existir. Y en ese sentido, la imaginación misma se convierte en un derecho. Nadie puede cambiar su realidad si no la ha imaginado antes. Tienen que estar muy cerquita la imaginación y el pensamiento crítico. Tal vez no es solo las competencias o las habilidades complementarias, sino ¿para qué? ¿Al servicio de qué pongo la imaginación? Como que todo proyecto que ponga la imaginación tiene que tener muy claro como ese propósito.